Bueno, sí, como gusten, digo porque si es bastante y veo que vamos avanzando poco. Vamos avanzando poco, pero creo que vamos aprendiendo más. Bueno, entonces miren, quisiera ya para terminar, agradecerles primero a todos su esfuerzo, el interés que tienen para aprender y que Dios nos siga dando el tiempo, el deseo, el esfuerzo y el amor a su palabra para que sigamos todos aprendiendo más. Ya que el mes que viene nos toca retiro en Sajalá. ¿Tienes ahí la fecha? No. El 20 de abril. 20 de abril. El 20 de abril tenemos retiro familiar en Sajalá. En mayo, si Dios nos concede la vida, el 18 de mayo estaremos nuevamente con el colegio. 18 de mayo. Bueno, ¿quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Bendito sea tu nombre. Ayúdeme con tu fe. Nos acercamos nuevamente al Señor y le decimos: Padre, una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu misericordia, suplicándote, Señor, nuevamente que tu palabra venga y quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra imborrable en nuestro corazón, en nuestra mente. Que sea imborrable, Señor, que nunca se borre. Y que tú nos ayudes a que lo podamos poner en práctica. Que veamos, Señor, en estos tiempos cómo tu iglesia se está preparando, Señor, para este encuentro contigo. Y nosotros no queremos quedarnos atrás. Nos has confiado mucho o pocas almas, pero queremos dar buenas cuentas aquel día. Te rogamos, Señor, que las almas que has puesto a nuestro cuidado, Señor, lo hagamos voluntariamente, lo hagamos con amor, lo hagamos con esfuerzo, sabiendo, Señor, que nosotros no pagamos por esas almas, tú los pagaste y nos confiaste como pastores. Este grupo, Señor, de siervos tuyos, de almas tuyas, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, la pureza, la consagración, la santidad, para poder estar al tanto de ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a serte fieles en todo, a compartir tu palabra, Señor, la palabra que venga de lo alto, para que esa palabra, Señor, genere cambios en los corazones, genere cambios, Señor, en las mentes, en los matrimonios, en las familias y en la iglesia entera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, que nos sustente, que nos dirija, que nos haga crecer, Señor, que nos lleve a amarte más cada día. Te lo suplicamos, bendito Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces veamos dónde nos quedamos. En la F. El sacerdocio y el clero fueron escogidos de los más pobres y menos educados. O sea, de la clase baja, pues. Porque el emperador había exentado el clero de impuestos y no quería perder grandes ingresos. Así que la iglesia estaba establecida por completo conforme al sistema babilónico. En esta situación, dice, permaneció hasta el año 590 después de Cristo y fue empeorando durante la Edad Media o la Edad Oscura. Se levanta la pregunta: ¿cómo falló la iglesia establecida? Mirando la condición de la iglesia durante esta época, uno se pregunta: ¿cómo podía la gente ser tan ciega a la verdad? ¿Cómo podía creer que lo que estaban practicando era la verdad cristiana? Tenemos que recordar que en el tiempo ocurrido
entre la muerte de los apóstoles de la Edad Oscura, los cambios que vinieron eran sutiles y graduales. Posiblemente la causa principal de la decadencia de la iglesia fue su mezcla con las religiones paganas, por sus ritos, costumbres y con el mundo. En la iglesia primitiva, a causa de la persecución entre los creyentes, había una entrega total. Tenía que vivir muy cerca del Señor y en unidad. Dice la siguiente hoja, que es la hoja número 4, los unos con los otros, las personas que se hicieron cristianos adoptaron una manera de vivir muy distinta a la de su pasada. Cuando la iglesia comenzó a ser popular, comenzó a perder la gloria. No había tanto énfasis sobre la entrega y separación, pero más bien había una infiltración del mundo. Este compromiso con el mundo llegó a ser la levadura que eventualmente contaminó toda la iglesia. Entonces dice ahí, vea el tercer cuadro, o sea, el tercer árbol. Entonces, al estar hablando de los árboles, ya usted se va a dar cuenta. A ver, ahorita se lo pongo nuevamente. Esto nos habla de la decadencia, y aquí no dice que lo veamos todos, en lo que estoy apuntando, la edad oscura. Y lo representan aquí con un arbolito sin ramas, sin hojas, sin nada. Llegó la edad más oscura de la iglesia, donde se perdió absolutamente todo. El hombre llegó a tener una religión como una costumbre. Se perdió lo que era pureza, santidad, visión, respaldo, Espíritu Santo, salvación, bautismo. Todo eso se perdió y quedó bajo el control humano. Entonces, eso nos lo dice en el siguiente párrafo, dice la Edad Media Oscura, donde dice: la iglesia de la Edad Media Oscura fue edificada bajo el sistema babilónico, cayó en un lugar tan bajo que surgieron las cruzadas, la Inquisición. Quiero llevarte a esto, a ver si podemos ver parte de lo que es la Inquisición y que eso va a venir. Entonces yo les invito a que nadie se vaya a quedar. A ver si se ve tantito. Sí se ve. ¿Se ve? Bueno, en la Inquisición, hermanos, se manifestó esto. Si usted ve aquí un hombre colgado, los agarraban de la espalda, los brazos atrás, y los levantaban a cierta altura, y luego los soltaban, y antes de que cayera al piso los sostenían en la cuerda para que los hombros de eso se deslocaran, y eso venía un sufrimiento muy angustioso. Aquí estos ahí quemándole los pies. Aquí estaban los que estaban aquí colgándolo con el hombre. Era una sentencia que tenían todos los curas. Entonces había el Papa tenía, como le dijera, como un ¿cómo se le llaman? Grupo de sacerdotes que juzgaban los casos, y dependiendo cómo encontraban a la persona culpable o inocente, entonces los metían en esas torturas. Mayormente lo que practicaban era la fogata. Eso, los quemaban vivas las personas. Entonces, si usted ve aquí en este dibujo, puros curas. Ellos son los que tenían el control de todo, si la gente vivía o tenían que crucificarlo. Le puse algunas cosas acá para que usted se dé cuenta más o menos. Acá, nuevamente, los de rango, de grande rango en el catolicismo, ellos agarraban acá a la mujer, lo colgaban, pero aquí le ponían piedra para que entonces el pesor que tenían ellos fuera un tormento, y entonces ellos pudieran negar su fe. Lo que buscaban ellos era que negaran su fe, para que entonces ellos pudieran ir quitando lo que quedaba, hermano, de la iglesia del principio. Entonces, habían quedado algunos grupos de gente que buscaban al Señor a escondidas. Entonces, no sé si alguno sabe, en aquel tiempo hay libros que nos hablan de los cristianos de las catacumbas, que
gente que sacaba arena y sustraía arena tenía que hacer agujeros como minas. Y entonces quedaron esos agujeros por muchos años. Entonces los que los perseguían, los cristianos que los perseguían, ellos tenían que irse y meterse en esos agujeros, a tal grado que tardaban años. Dicen los libros que ellos salían con un color diferente de su piel, con el cabello demasiado largo, con las uñas largas también, porque se pasaban años en las catacumbas. Así se le llaman los mártires de las catacumbas. Entonces ellos salían en la noche solamente para buscar a alguien que les podía apoyar con alguna despensa, por decir así. Entonces ellos iban y les daban comida, y esa comida se lo llevaban a todos. Dentro de esas catacumbas, fíjate que se levantaban niños de 10 años a predicar la palabra. Pero dicen que cuando ellos alababan a Dios allá abajo, en esos agujeros, que la gloria de Dios descendía poderosamente. Entonces, en esos momentos de aflicción también habían quienes buscaban a Dios de corazón. Ahora imagínate que de 10 años los niños predicando la palabra de Dios, con esa unción que se descendía. Entonces lo que hacían estos hombres era que vigilaban las entradas de las minas, por decir así, de las catacumbas. Y entonces cuando alguien lo descubrían, entonces lo perseguían, y entonces mataban a todos los que estaban dentro de las catacumbas, los mataban. Por eso entonces salió la señal. Si usted se da cuenta, una señal que usan, un símbolo del cristiano es un pececito. ¿Lo ha visto algún día usted? No. Eso es un pececito así, así, un pececito. Ese pececito es el símbolo de una contraseña que tenían los cristianos en aquel tiempo. Cuando alguien llegaba y quería saber si era cristiano la otra persona, entonces le hacía esa figurita donde él podía, en la tierra o en algún papel, le hacía la figurita, y aquel decía que aquel no entendía la señal, decía: este no es cristiano. Entonces cuando alguien le hacía esa figurita del pececito y decía: sí, yo conozco ese símbolo, entonces decía: ¿dónde se reúnen? Tú te vas en tal parte, a tantas cuadras, doblas a la derecha, vas a encontrar esto, y por ahí nos reunimos. Era una contraseña que usaban ellos. Entonces, en ese tiempo que hubo demasiada persecución, también el pueblo creció. Entonces, miren, otra de los tormentos que ponían acá, que le iban poco a poco, le iban cerrando acá con estos fierros, hasta que lo ahorcaban la persona. Y los sacerdotes en aquel tiempo, siempre atentos para ver si es que confesaban su fe o negaban su fe. Eso viene en el tiempo de la gran tribulación. Entonces la iglesia se va, y entonces el diablo viene a perseguir a los que se queden de las iglesias, y viene un tormento. De ahí van a salir los mártires en aquel tiempo, para que usted tome sus medidas, ¿verdad? Diciendo: bueno, yo me quedo, yo me voy, ya es decisión de usted. Sigamos leyendo. Dice aquí, nos quedamos donde dice la Edad Media. Dice aquí, sí, la iglesia de la Edad Media. Dice: oscura fue, edificada bajo el sistema babilónico, y cayó a un lugar tan bajo que surgieron las cruzadas y la Inquisición como resultado de la decadencia de la iglesia. El cuerpo de Jesucristo dejó de existir, la iglesia fue llevada a un sistema religioso falso que dice que todo como símbolo en el nombre de Cristo.
El compromiso con el mundo crecía cada día más a causa de los grandes privilegios que existían en la iglesia. Gente no convertida se adhería y la libertad del espíritu que antes gozaban fue sustituida por formas, ritos religiosos. Por esa causa la iglesia cambiaba constantemente sus creencias para hacer que los inconversos se sintieran más cómodos en la iglesia. Surgieron ahí las liturgias, oraciones formuladas por hombres. La gente inconversa que no conocía a Dios no sabía cómo llegar a Él en oración, por eso necesitaba esta forma para poder guiarlas. Lean por favor Lucas 11:1 y Mateo 6, capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Alguno que pueda leer Lucas 11:1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, entonces vean, escuchen bien, las liturgias, y con eso vamos a ir terminando, liturgias, oraciones formuladas por hombres, la gente inconversa que no conocía a Dios, no sabía cómo llegar a Él en oración, por eso necesitaba estas formas para poder guiarlas. Entonces miren, pongamos atención. La gente quería acercarse a Dios con oración, todavía existía o quedaba el conocimiento de la oración. Pero entonces empezaron las liturgias, o sea, rezos dirigidos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que como el Babilonia tenía el control de todo, entonces él le decía, van a rezar de esta forma. Entonces de ahí es donde se empiezan los rezos. Y el rezo es la repetición. Por decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Bueno, Padre nuestro. Ave María Purísima, siempre concebida por la señal de Santa Cruz. Bueno, Ave Marías. De ahí comenzaron todos los rezos. Entonces el hombre, oiga bien, solamente repetía. Entonces si echamos un vistazo hacia atrás de las novenas de los santos, todos los 9 días, que son 9 días de novena, se repite lo mismo. Eso es rezar, repetir. Entonces acabó la oración, que era una plática con Dios, y empezó el hombre a que repitiera. Repite esto las veces que tengas tiempo, para que entonces puedas ser salvo, puedas agradarle a Dios, pueda Dios bendecirte. El hombre empezó a agarrar esa forma de acercarse a Dios. Ahora sucede que en Lucas capítulo 11 nos dice, hermanos, que también los discípulos se encontraron en una necesidad. Dice, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oiga, entonces esa necesidad, por favor escuche, brotó de los discípulos. Y los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es necesario que como pastores enseñémosle a la iglesia cómo orar. Tenemos que enseñarle. Porque si no, la iglesia empieza a repetir las cosas, o hay oraciones que no tienen ni sentido. Hay quienes oran, hermano, y no saben ni a quién le están hablando. Pero eso fue lo que estableció Babilonia. Entonces miren cuánto trabajo tenemos. En ocasiones por ahí se escucha o se ve hermanos que oran, hermanos, y le dicen, Padre Dios, oh santo, bendito tu nombre, santo, poderoso, glorioso Señor. No saben lo que están diciendo, porque una plática no se hace así. Dice la Biblia que aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Uno, tener fe que Él existe. Entonces, si nos vamos a acercar con un Dios que creemos que vive, nunca nos vamos a acercar así. Nos vamos a acercar con mucho respeto, nos vamos a acercar con mucho temor, con mucha confianza, que Él es un Dios de amor. Y luego dice, debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si los discípulos, a mí me llama mucho la atención, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar.
Entonces quiere decir que la oración no es sencilla como nosotros le hemos creído. ¿Por qué eligieron a los discípulos a Jesús? Enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Si fuera algo sencillo, no hubieran recurrido a Jesús. Porque entonces la oración vemos que empieza a decir: pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, ¿cómo es pedir bien? Entonces ahí necesitamos como pastores examinar la palabra, investigar la palabra, para que entonces sepamos cómo es la oración, qué debo de pedir, para qué lo debo de pedir. Entonces hay quienes piden la unción y es bueno, porque ven Lucas capítulo 4 verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice: dame la unción, Señor. Sí, pero ¿para qué lo quieres? Entonces cuando empezamos a ver, entonces Babilonia, ¿qué hizo? Hizo que perdiera la gente la oración y puso rezos. Entonces, Mateo capítulo 6, creo que ahí lo tenemos, 6:6. ¿Alguien que lo tenga? Oiga, ¿cómo empieza a decir el Señor Jesús? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, unos versos antes creo que dice: no seas como los gentiles, que por su mucha palabrería creen que van a ser escuchados. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces miren, palabrería. ¿Qué es lo que hacen los católicos, hermano? Repetir, 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 repetir y repetir. Entonces la oración no es tanta palabra, la oración es fe. ¿No me escuchó? La oración es creer que Él existe. Por eso Hebreo nos lo dice: el que se acerca a mí debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces no es tanta palabra, sino es creer con quien estás hablando. Entonces todo esto, hermano, la iglesia necesita de los pastores para que entonces los ayudemos a que salgan de eso. Díganme, pastores. Entonces necesitamos, hermano, sacar la iglesia de Babilonia. Alguien por ahí decía, y me gustó la frase: hay que desbabilonizar la iglesia, porque trae muchas cosas babilónicas todavía. Hay que sacarlo de eso. Escuchemos cómo oran. Si no sabe la iglesia orar, enseñémosle a orar, para que entonces la iglesia vaya aprendiendo a orar, a no repetir, y entonces la iglesia pueda salir por completo y pueda volver a la oración, no a la repetición. No a la repetición. Entonces eso necesitamos poner de nuestra parte todos. Todos. Bueno, te voy a dejar unos 5 minutos de preguntas, si hay algo que preguntar. Termina la iglesia como la iglesia pentecostal. Ajá. ¿En qué momento se le dio ese nombre, iglesia pentecostal? Pentecostal se le dio el nombre cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, que fue avivamientos que van teniendo. Es que eso lo vamos a ver todavía, si Dios permite, en la otra clase, porque ahorita estamos hablando en el nivel donde se perdió todo, pero ahí viene la restauración de la doctrina. Entonces el primero que Dios toca su corazón es Martín Lutero. Entonces Martín Lutero tiene también una historia que debemos de conocer, que no todo, que sí un poquito. Y de ahí viene la restauración entonces, en los cuales vamos a hablar de la iglesia pentecostal. Llama la atención, ¿verdad? El título pentecostal. Bueno, ¿por qué?
Entonces fue porque ellos recibieron el bautismo del Espíritu allá en Estados Unidos, nos dice ahí en el estudio en qué calles, cuándo fue, y entonces así se les llamó pentecostal, que posteriormente fue Pentecostés. Entonces vienen ahí, bueno, hay muchas cosas que aprender todavía. No sé si quedó claro allí en lo que pudimos explicar en ese día. Juan José. Está fallando. No, por eso necesitaba yo bien las cosas, hijito. Bien, 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 bien todo. ¿No hay ningún comentario de lo que hablamos en este día? ¿Algo que quiera aportar, hermano Álvaro? ¿No? ¿Pastor David?